Corazones sin filtro. Vivimos en un mundo de apariencias. Pero aquí la máscara estorba. Buscamos la verdad aunque nos confronte. Buscamos la fe, pero que funcione también en la calle. Sin libretos maquillados, sin respuestas de cartón, somos amigos tratando de entender y exponer la voz de Dios en el ruido del día a día. Bienvenidos, Ah, Corazones sin filtro. Bienvenidos sean nuevamente a nuestro segundo episodio y esta tarde nuestro tema se titula Suspirando el pasado. Y para poder entrar en el contexto de lo que hoy vamos a platicar, encontramos nuestra historia en Génesis 19. Les voy a contar un poquito de lo que pasó en esta historia. Habían dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra y Dios ya estaba cansado de que este pueblo pecara mucho. El pecado era exagerado. Entonces le dijo a Abraham que iba a destruir estas ciudades. Pero Abraham tenía un sobrino en Sodoma y le dijo que mandara a ángeles para que lo sacaran a él y a su familia de estas ciudades y que ellos pues pudieran estar a salvo. Al pasar el tiempo pues llegaron los ángeles a hablar con Lot, pero el pecado era tan grande en esta ciudad que los ciudadanos que estaban ahí vieron que habían llegado unas visitas y querían abusar de estas visitas que eran los ángeles. Y entonces los ángeles les taparon la visión y le dijeron a Lot que guardara sus cosas y que le dijera a su familia que se fueran de Sodoma porque iba a ser destruido. Y entonces Lot le dice a su familia, a sus hijas, a su esposo y a sus yernos que se tenían que ir. Pero sus yernos le dijeron de que no, que ellos no se iban a ir porque creían algo ilógico que iba a descender del cielo fuego, azufre y sal, que fue lo que los ángeles le dijeron a Lot. Entonces dijeron que no, que ellos no se iban. Y Lot también se resistió un poco porque él también decía que él estaba ahí en su ciudad, acomodado y tenía, pues no estaba mal. Pero al final él pensó que Dios había sido bueno con él porque había mandado ángeles a avisarle. Entonces él dijo que esto era un llamado de Dios. Luego empezaron a salir, pero también uno de los mandatos que le dieron los ángeles a Lot fue que no regresaran atrás, que no vieran atrás, porque lo que iba a pasar era de que estaba cayendo fuego, azufre y sal y iban a quedar Calcinados. iban a quedar, de tanto que estaba cayendo, iban a quedar en forma de sal, entonces que no tenían que regresar. Pero la mujer de Lot, ella regresó porque vio lo que estaba dejando. Y ella no se transformó en una sal como castigo, sino como consecuencia, porque la orden había sido clara, que no regresaran. Y ella regresó. Lot y sus hijas siguieron avanzando. No sabemos qué tanto tiempo pasó, si pasaron años, si pasaron días o meses, pero cuando Lot y sus hijas estaban solos, ellas pensaron de que ya no iban a poder reproducirse y que ya no iban a tener descendencia. Entonces pensaron en embriagar a su papá y abusar prácticamente de él para poder tener una descendencia. Entonces vemos de que ellas prácticamente traían el pecado de Sodoma todavía,
Porque si ellas hubieran pensado, Abraham está cerca y hay personas cerca, o Dios va a mandar a personas para que haya descendencia, pues no vamos a hacer ese pecado. Pero vemos de que ellas traían todavía el pecado de Sodoma, lo que los valores y todo lo que Lot les había enseñado en esta ciudad que era tan pecaminosa, todavía lo seguían arrastrando y no lo dejaron atrás. Entonces, ¿está usted mirando con nostalgia su pecado mientras trata de avanzar con Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque a veces pensamos de que sí, ya mi pasado quedó atrás, pero traemos todavía arrastrando pecados en nuestra vida. Y esta es la historia que hoy les vamos a enfatizar y a explicar más. Muchas gracias. Entonces sean bienvenidos a nuestro capítulo. Ya tenemos nuestro contexto, nuestra historia de Sodoma y Gomorra. Y vamos a analizar un poco y a hablar sobre lo que es el pasado, cuando se extraña lo que quedó atrás, cuando no podemos superar o cuando estamos indecisos sobre si soltar o no soltar, sobre si avanzo, cuando avanzo estoy perdiendo algo, cuando si doy el paso siguiente es porque obviamente tengo que dejar un paso atrás y entonces quiero avanzar pero sin soltar todo lo que traigo. Entonces vamos a analizar sobre las mochilas que cargamos cuando queremos seguir cargando un pasado, cuando queremos seguir cargando errores que cometimos o bien queremos seguir viviendo de éxitos que hemos tenido. Entonces de eso se va a tratar hoy nuestro capítulo de Suspirando al pasado, de qué tanto le suspiramos a lo que hemos dejado ahí atrás. Y ya lo mencionaba Cindy anteriormente, pues nos daba un poquito de historia sobre lo que fue Lot, su esposa, sus hijas. Y Josué también nos decía cómo podemos a veces tomar decisiones o no tomar decisiones, querer salir del lugar de donde estamos, pero todavía estar arrastrando ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertos malos hábitos. Entonces, para nuestro episodio de hoy vamos a aprovechar eso también, ver cómo incluso con historias de la Biblia que se escribieron hace miles de años, todavía las podemos aplicar a nuestro día de hoy y aprender juntos de ello. Entonces, gracias por estar nuevamente con nosotros y bienvenidos. Y comenzamos. Entonces, básicamente lo que yo comprendo de lo que es, digamos, la introducción y todo el capítulo en sí de Lot y de la esposa de Lot es que Dios los llamó, les dijo, vengan a este lugar y salgan de este lugar y se encaminan. Y al principio obedecieron, es decir, al principio dijeron sí, Sí. y la esposa dijo sí. Entonces nos habla un poco sobre el emocionalismo que puede haber al principio cuando intentamos, ya sea aceptar a Cristo y venimos a la iglesia o emprender algo. Entonces, quizá el emocionalismo nos gana y decimos sí, 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 sí. Y vamos y nos emocionamos y comenzamos y el problema es ya a mitad de camino. Y ahí es donde es el detalle, cuando ya le empieza a dar esa duda de sobre ¿y si tomé la decisión correcta? ¿Y será que sí quería Dios? ¿O será que no valía más lo que estoy dejando a lo que voy a ganar? Entonces es esa indecisión, es ya hablando de la estatua, de la consecuencia que tuvo la esposa de Lot, la mujer de Lot, es esa estatua a nuestra indecisión, esa estatua a lo que algún día quisimos ser o algún día le apuntamos, pero por alguna razón no llegamos. Exacto. Y mencionaba ahorita, Josué, sobre el emocionalismo. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado este consejo de no tomes decisiones cuando estés o muy feliz o no tomes decisiones cuando estés enojado. Precisamente por eso, por el emocionalismo, porque uno bueno, acaba de pasar de año y pues todo es felicidad porque en su último examen necesitaba la nota perfecta y Dios lo ayudó.
Y ahora sí, Dios, voy a estar ayunando 3 días a la semana. De verdad, porque me sacaste de este curso. Ya cuando va por la segunda semana de no estar comiendo 3 días, ya lo va pensando más y todo. Por ejemplo, cuando uno está feliz, cuando uno está enojado, por ejemplo, en una pareja, están discutiendo algo, pelean, no, mira, aquí terminamos y todo, cada quien a su casa. Y cuando están en la casa, como, ¿y ahora a quién escribo? ¿Y por qué terminé con él? Entonces, me No, y si gustó le mucho. cuenta a toda la familia que terminó, es como, ya Sí, terminamos, sí, ¿verdad? a toda la familia, amigos y demás. O sea, ¿O terminaron o no? Después. exacto, entonces influye mucho lo del emocionalismo. Y es muy amplio el tema, de hecho, porque se puede ver en la vida personal, negocios, tantas cosas que uno a veces tiene que salir de esa área de confort pues, para poder tener algo mejor. Exactamente. Y para continuar, tenemos algunas preguntas que quizás nos podemos identificar, tanto ustedes como nosotros, y para poder explicarlo mejor en diferentes anécdotas que nos han pasado, porque como decía Rudy, pasó con Lot y que nos trae a reflexionar de nuestro pasado y de nuestro pecado que todavía nosotros lo arrastramos. Entonces, queremos también contarles de cosas que nos han pasado a nosotros y traemos también algunas preguntas y una de ellas es, ¿alguna vez se quedaron a punto de lograr algo, pero se distrajeron en el último segundo, como el que está por llegar a la meta y se detiene a amarrarse los cordones? Bueno, algo así le pasó a la mujer de Lot, pero con consecuencias eternas. ¿A alguien le ha pasado algo así? Sí, de hecho, es una de las decisiones que nunca tomé y que me sigue afectando hasta el día de hoy, es de terminar la universidad, porque, digamos, yo llegué a la universidad, iba con muy buenas notas, mi punto era, quiero graduarme con honores porque vi mis notas y dije, me está yendo bien. Entonces, hasta cierto punto también un poco soberbio, así que, caminando voy y, y tengo buenas notas y lo voy a sacar bien. Entonces, ese era mi caminar y hasta cierto punto, y lo hablábamos con Samantha, saludos a Samantha si no ve, porque, Pero también, sí, ella decía algo que Dios, que le pedía a Dios que nunca la dejara creerse por ella misma, es decir, la soberbia, decir yo puedo sola. Ajá. Y, y en parte me pasó eso a mí, porque yo sí, casi fue el de yo puedo solo, porque sentía que mi capacidad intelectual para los cursos que yo estaba recibiendo daba, entonces si tenía muy buenas notas y tenía muy buen promedio, entonces como que a Dios no le pedía tanto, así de que ayúdame en mis estudios porque como que no te necesito porque yo solito puedo. Y, y bajo esa soberbia fue cuando esto de pandemia, es de me faltaba un semestre para el profesorado y, y de repente viene pandemia antes de terminar el penúltimo semestre, ¿no? Viene pandemia y como un mes antes de terminar el semestre, me quedo sin trabajo, así cero, porque como se cerró todo, y cero, cero, cero. Y entonces no teníamos ni para comprar, pues porque nadie en la casa estaba trabajando, entonces y lo que llegaba era priorizarlo en comida, obviamente, en luz, en agua. Entonces, para pagar la universidad ya no tuve, entonces me quedó un saldo pendiente del semestre y sobre eso tenía que inscribirme al otro semestre y, o sea, seguir era un pagando el otro gasto doble semestre. y yo así, ¿de dónde saco tanto? Y entonces decidí y dije, no, el Año. siguiente semestre, el siguiente año, en parejo. Y esa fue la decisión que tomé. Y después vinieron otras compañeras también, eh, nos, me alentaban a decir, no, hombre, ¿cómo se va a quedar? Salgamos juntos. Y Wendy también, si nos ve. Siempre me alentaba, Hola. ojalá que sí. eh, Me alentaban, no, hombre, siga, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y habían opciones, y luego la universidad dio opciones de hacerlo a pagos. Pero ya en mi indecisión de no querer y entre dudar si será que Dios me va a respaldar o no, y ahí sí ya tomé en cuenta Dios.
Y ya no me escribí y ya no seguí. Y dije, el siguiente año lo hago. Y quedó así, entonces yo estaba ahí a nada de tocar pues el título de que me correspondía en ese semestre. Entonces dije, el otro año lo emparejo ya. Y resulta que el siguiente año vi que el pensum había cambiado y que ya no me faltaban 6 meses, sino me faltaban como 2 o 3 años todavía, porque Ah, se dividía en los 6 cursos que me faltaban, se dividía en un año y en el otro año. Y yo me quedé así como, es decir, estuve a punto de la meta, estuve a punto de tocarlo ahí, pero como que me distraje en mi soberbia, en mi decir yo puedo, como que Dios me dio esa lección, es decir, no puedes solo, pues, no sos solo vos. Y llevabas buenas notas, sí, pero no se trata de que podés solito, porque si solito pudieras, es decir, parar la pandemia y caminar solito, pero no, cabal. mm, dependía yo de él. Y aunque yo creía que no, intelectualmente yo decía que pensaba que no, había muchas cosas que sí dependía de Dios. Y con una miniatura que yo pensaba que no dependía de Dios, y con esa pensaba que podía lograrlo solo, cuando no. Entonces sí me quedé a la nada, como la esposa de Lot, de llegar a la meta, porque estuve a punto, ya iba en el camino correcto como ella iba caminando, pero en algún momento volteé a ver hacia el pasado y se quedó congelado ahí, porque me harté de la universidad y dije, no, no es para mí, y ya nunca la volví a tomar. Entonces quedé a ese punto, a esa cercanía de casi, casi. Entonces sí me identifico porque sí, en algún momento llego a eso y hasta el día de hoy no lo retomo porque es un montón de cuestiones más que ahora que uno es muy adulto. Hay cosas más para tomar en cuenta, entonces no lo retomo, pero me quedé cerquita. Entonces sí me ha pasado, sí me pasó. Muy bien, gracias. Gracias por compartir esa historia con nosotros, Josué. En lo personal, siento que también me identifico con ello. Eh, pues, ¿qué les digo? Yo, por la gracia de Dios, pues soy médico, pero eh, después de haber cambiado de universidad, vamos a resumir la historia, yo ya me encontraba culminando mi tercer año de carrera. Y durante ese año había un curso que se llamaba bioética. Era el monstruo de ese año, era el curso por el que todos perdían, por el que la gente ya no pasaba a realizar sus prácticas hospitalarias. Eh, no estoy seguro que sea el curso, perdón, creo que era el catedrático al que le teníamos miedo, no al curso, sí. Doctor Illesca, si me está viendo, un saludo. Gracias por haberme enseñado. Y pues entramos a ese semestre, a ese año, ya advertidos, y obviamente le pusimos más ganas a ese curso que bioética, que estudiar bioética, que bioética aquí, bioética allá. El problema era que no solo teníamos bioética entre los cursos, eran siete cursos los que llevábamos. Para no hacerles larga la historia, gané bioética, gracias a Dios, pero dejé de ponerle prioridades a otros cursos. En este caso fue farmacología 2, donde lamentablemente pues lo perdí. Y como dice Josué, uno estaba tan cerca de llegar a la meta, créanme, y yo creo que los que han tenido conocidos que han estudiado medicina o estudian medicina saben que entrar a la U cuesta un montón y salir también cuesta otro montón. Entonces llegar, dar ese pasito de dejar de ir a clases y empezar una práctica hospitalaria es un paso muy grande. Y yo literalmente, como lo mencionaba Josué antes, yo me quedé a la puerta del hospital por ese bendito curso. Eh, la verdad, creo que las cosas al final se acomodaron porque fue en tiempos de pandemia. Entonces, por lo mismo, no nos dejaban realizar práctica hospitalaria a estudiantes, ya que habían demasiados contratiempos, la enfermedad estaba en su pico, entonces eso me dio un chance de poder limpiar ese curso y después ya realizar las respectivas prácticas, pero me sentí igual, o sea, me quedé a la puerta. Ustedes que me conocen saben cuánto he peleado yo por salir de la carrera y la verdad es que por ese hecho de no esforzarme, el hecho de
confiarme y decir, bueno, ya gané mi gótica, los demás se van. Ujú. Pues no se fueron. Y creo que en ese sentido también me identifico con la mujer de Lot, en estar arrastrando, estar acomodándome y creer que yo podía hacerlo todo cuando pues, en realidad la realidad era otra. Exactamente, y gracias por compartir su historia. Creo que todos los universitarios se van a identificar. Em, pero más allá de una historia que nos pasa aquí de la universidad o de cualquier otro tema, como termina diciendo la pregunta, algo así le pasó a la mujer de Lot, pero con consecuencias eternas. Es decir, pues no pude terminar la universidad o sí la pude terminar, pero ¿qué pasa que una persona que a alguien le predica y le habla del amor de Cristo y ella dice, no, mañana, hoy no, mañana"? Y en ese mañana puede ser muy tarde, porque Dios cuando habla, habla hoy, no mañana, no pasado. Entonces, qué difícil es cuando una persona que Dios ha tocado su corazón y le han hablado del amor de Él, lo rechaza, porque es una consecuencia eterna. Ya no es de que, ay, ya no lo hice. Ya es algo que es por la eternidad. Sí, bueno, yo digo, no quiero aceptar a Cristo, lo voy a hacer algún día y qué tal ese día nunca llega y hoy se accidenta y muere. Entonces ya no tiene una segunda oportunidad. Entonces, creo que si tú hoy que nos estás viendo, nos estás escuchando, este mensaje está llegando a tu corazón y Dios te está tocando, hoy es el momento de tomar esa decisión. Sí, porque no sirve el casi tomé la decisión, el casi iba a la iglesia, el casi aceptaba. No, o sea, ella casi se salvó, la esposa de Lot, casi Casi. rozó la salvación, Casi, casi. pero no funciona el casi. O sea, sí, sí, Es todo en nada. sí, entonces, pruebo. Y luego tenemos otra pregunta para seguirla discutiendo. Dice, desde una perspectiva espiritual, ¿por qué creen que nos resulta más cómodo el recuerdo de una esclavitud conocida que la incertidumbre de una libertad nueva? Ujú. Bueno, ya que la pregunta se presta para ello, yo creo que hay mucho material espiritualmente hablando sobre por qué nos resulta más cómoda esa esclavitud. Por ejemplo, no sé si todos los que nos están viendo pues conozcan la historia del pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto Ujú. y le reclaman, o sea, no solo, no solo lo sacaron, y vienen y le reclaman, se ponen a reclamar de por qué lo sacaron de Egipto, si en Egipto tenían comida, tenían donde dormir, y se ponen en Con el sus desierto, moños. sí, y se ponen, sí, cabal, se ponen sus moños de decir, mira, ¿y qué nos vas a dar de comer? ¿Por qué no tenemos donde cubrirnos? Y pues la historia es muy hermosa porque Dios proveyó y de hecho Dios suplió todas las necesidades, pero les digo, dentro de la iglesia uno se da cuenta. Por ejemplo, con los hermanos, a veces dicen cristianos de banca que simplemente vienen y cada domingo, ¿no? Vienen, van al culto, escuchan la predicación, saludan, se van. Pero a veces dentro de las iglesias tenemos la oportunidad de servir en ciertas áreas, ya sea diaconado, ya sea la alabanza, em, por ejemplo. Y ellos, pues los hermanitos, los cristianos de banca, tienen las capacidades de hacer las cosas, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué si yo voy el domingo, estoy de 8 a 12 o del horario que sea el culto y después me voy a mi casa, tranquilo? No tengo nada que estar comprometiéndome entre semana, mejor no. Creo que se da mucho y en todas las edades, tanto Ujú. en adultos y en jóvenes, pues en niños. Niños no sé, no, no, no me voy a meter a hablar de niños, pero
Se da mucho en las iglesias, que estamos cómodos en nuestra costumbre, en venir, ir, no mover ni un dedo aquí en la iglesia y ya. Entonces yo creo que se da dentro de la iglesia, se da dentro del trabajo y ejemplos hay bastantes, pero hablando del ámbito espiritual, creo que se pierde esa comodidad de no hacer nada. Perdón, no se quiere perder esa comodidad de no hacer nada por tomar un privilegio, por agarrar un compromiso o demostrarse responsables. Sí, y uno se enamora de donde está, es decir, Sí. uno Ujú. se- Y le da miedo experimentar. sí, da miedo experimentar algo más, como el síndrome de Estocolmo, en el Cierto. que se enamoraron de sus secuestradores. Entonces, porque me acostumbro, no importa qué tan malo es, entonces me voy acostumbrando y me voy adaptando, y mi mente va diciendo, es malo, pero esto poquito que hace bueno lo vale. ¿Qué tal si afuera hay gente más mala? Eh, por ejemplo, estar en una relación tóxica, digamos, en la que hasta puede haber violencia física, no solo verbal, y después alguien puede pensar, sí, pero tiene sus momentitos buenos. Usted se acostumbra al dolor. Sí, se acostumbra al dolor. Entonces, sí, si Y allá ya da afuera, miedo, ajá, experimentar sí, si allá algo afuera diferente. hay alguien que no me va a tratar y me va a tratar peor. Entonces aquí al menos hay un poquito de amor. O en un trabajo, el que me están tratando mal, me están explotando. Y, pero si renuncio a este, a lo mejor allá afuera y ni consiga trabajo. Entonces uno se acomoda y da miedo porque como ya me acostumbré, ya sé lo que tengo aquí, al menos tengo este poquito. Ujú. ¿Para qué me voy a arriesgar a perder lo poquito que tengo? Sea emocional, sea amor, sea trabajo, sea dinero. Y entonces se queda así, es como la parábola de los talentos. Ujú. Es decir, al que no se animó, el que no se arriesgó, Dios se lo quitó, pues, así, pues. Es Se lo lo vamos a mejor que dar tenía. al que tiene, al que lo puede trabajar, al que se arriesga, el que sale de donde está, el que no le tiene temor a perder su pasado, lo que tiene con tal de ganar algo más. Mm. Y no es conformista, es decir, y aplica no solo en dinero, es decir, el conformismo no es solo dinero, es nuestra estabilidad, em, nuestras relaciones, nuestras amistades, es decir, tengo miedo de perder esta amistad porque aunque me ponen mal y es chismoso y cuenta todo lo que le cuento, pero me escucha. Pero es mi amistad, Sí, es, mi pero es mi única amistad. amistad, entonces tengo miedo a renunciar a esa amistad, entonces es parte de todo eso cuando nos enamoramos y tenemos miedo a decir, y si suelto lo poquito que tengo y quizá no hay más. Ujú. Exacto. Yo les voy a contar una anécdota. Em, Hace unos años estaba yo trabajando en una empresa y justo cuando leí esta pregunta me acordé, pues mi trabajo era, o sea, a mí me encantaba mi trabajo, todo lo que yo hacía me encantaba, pero el problema no surgió de mi trabajo, sino de las personas, digo. Entonces, yo no me sentía cómoda, me gustaba mi trabajo, mas no me gustaba o no compartía ciertas situaciones de mis compañeros. Entonces, yo hacía algo como dice esta pregunta. A mí me daba miedo una libertad nueva, porque yo ya estaba acostumbrada a quizás a los malos tratos o a las malas caras o lo que sea. Entonces yo lo que hacía era de que iba a entrevistas de otros trabajos y siempre decía, no, estoy mejor donde estoy. Y, o sea, me Aquí no daba me miedo, gritan, ajá, me quiero daba que me miedo griten. experimentar en otro lugar, porque yo ya estaba acomodada, ya como que una esclavitud. No me pagaban lo que se tendría que pagar, pero ya yo ya estaba acostumbrada. Entonces, siempre decía, cuando iba a las otras entrevistas, que eran trabajos mucho más remunerados y era mucho más cómodo, decía, no, pero estoy bien donde estoy. Y siempre regresaba y así estuve como por 5 años. Pero esa sería una anécdota, pero hablando desde lo espiritual y como lo mencionaba Josué y Rudy, a veces
como hijos de Dios estamos acostumbrados a hacer cosas fáciles y digamos que nos pongan a vaya a evangelizar o vaya a hacer esto y ay no, yo estoy muy cómodo así. No, a mí me da miedo experimentar eso, no, mejor así me quedo. Y nos estancamos en una comodidad que hemos traído y nos da miedo seguir pues obedeciendo lo que Dios nos manda. Bueno, gracias. Gracias, así que por la anécdota también yo creo que varios nos hemos sentido identificados, ya sea por trabajo, por costumbres en la casa o diferentes lugares donde nos ocurre. Y ahora yo Ujú. también quiero preguntarles a ustedes algo más. ¿Cómo logramos identificar la diferencia entre recordar para aprender y mirar atrás para desear? Y aquí también tengo otra anécdota. Sí, porque una cosa es, necesito ver en retrospectiva todo lo que hice mal para no volverlo a hacer aquí en adelante, digamos. Ujú. Y ya sea en mi vida o en la vida de los demás. Es decir, si yo conozco a alguien y que está contando su historia, le pongo atención en qué de mal hizo para terminar así. Y digo, no, no lo voy a hacer. O qué de bien hizo para llegar así. Puedo Ujú. aprender de eso para que me vaya como a él le está yendo, tener ejemplos para guías de vida. Y otra cosa es, digamos, estoy recordando porque deseo lo que dejé atrás. Cuánto deseara volver a esa relación, o cuánto deseara, como decías, a tu trabajo. Eso es ya desearlo, eso es vivir en el pasado. Y recordar es volver a vivir. Entonces, si estoy recordando eso, estoy volviendo a vivir esos sentimientos que tuve hasta allá. Y eso va mi anécdota porque hace un tiempo nos pasó que, Hace un año. hace un año específicamente, en febrero, El eh, 13. ay, lo tiene bien. Sí, en punto. El 24 creo que también de diciembre. Siempre no nos habíamos dado cuenta, nos dimos cuenta hasta febrero, Sí, es cierto. de que a ella le habían en Facebook, como ellos se etiquetan feliz cumpleaños, feliz día del padre, feliz día de la madre, feliz día del hermano, feliz día del primo. De todo, digamos, toda la familia se etiqueta. Entonces, alguien la ubicó a ella, supongo yo por medio de mis historias, y entonces se metieron al perfil de Cindy y al perfil de toda su familia a escribirle unos comentarios, pero así tóxicos, de que sos una Horribles. hija de no sé qué, no sé cuánto. Sí, porque estás metida con un hombre que está comprometido, creo que decía, y Que que tiene tiene un un hijo. hijo. Ajá. En unos comentarios decía que tenía un hijo en la costa, abandonado, y en otro decía que estaba embarazada, y en otro decía que había abortado. Entonces no sabía yo si estaba vivo mi hijo, lo había abortado, Si estaba en la o si costa. estaba en la costa. Ajá. Entonces decía todo eso y le etiquetaron a ella en sin fin de publicaciones que Amigos, hace, amigos, familia, ajá, un montón. Y etcétera. a mí me escribieron, Uri me escribió, saludos Uri, gracias por la canción. Gracias, Eh, Uri. Me escribió, mire, dijo, y si a usted ya se dio cuenta, me mandó la captura, y mire tanto que es, y nosotros asustados, y hasta el papá de Cindy le comentaron, todos, a toda la familia de ella, pero solo a la familia de ella, digamos, A no mis a mi tías familia, lejanas, de todo. sí, porque a mi familia obviamente me conoce, Ah, pues, y la familia de ella es la que no me conoce, digamos, en teoría, entonces ellos sí van a creer todo Toda lo la que están historia. inventándose. Y a mí me había sucedido, digamos, años antes con otra pareja que tuve, digamos, Solo sí, parejitas. de todas las... no, esa relación me había sucedido algo similar, que solo que en esa ocasión a mí me llegaban mensajes de que ella era la mal portada, digamos, y en esta ocasión era que yo era el mal portado. Entonces, Cambiaba el... pero, entonces yo lo asimilo a de que esta historia viene o de básico o de diversificado. Hace 20 años. Hace, si es de básico, hace como 8 años, y no, ya como unos 15 años tal vez, si es básico, si es diversificado entre 10 años. Ya me estoy poniendo muy viejo, pero quizá es Necesitamos Diego. ya se desde esa exhibió. época, sí, ya me exhibí. Nos exhibiste. Desde esa época vengo arrastrando eso. Hasta la fecha, no sé si es un hombre, no sé si es una mujer.
Si es una mujer, yo no recuerdo que le haya hecho tanto daño a alguien y a lo mejor desde mi perspectiva, ¿no? Desde ella sí, Sí, puede ser. pero se viene arrastrando de todo este tiempo. Y si es un hombre, a lo mejor yo le quité el amor de su vida para estar haciendo eso. Sí, sí. Pero, es decir, se vive en el pasado. Es decir, pasaron 10 años ya. Son Exacto. tonterías de Supéralo. adolescentes, sí, son tonterías de adolescentes. O son amores de güiros. Y hasta el día de hoy, o sea, 10, 15 años se viene arrastrando eso. Es decir, un rencor Tanto de tiempo. tanto tiempo. Entonces, ¿qué tan difícil puede estar haciendo esa vida de esa persona de que Ujú. Para venga amargar arrastrando eso. esto? Ajá. O sea, y yo le decía a Cindy, o sea, ¿qué tan amargado tiene que ser esa vida? ¿Qué tan complicada tiene que ser para No superar seguir tantos jalando eso? años. Sí, Ujú. y yo así como que, y tiene que ser de esa época porque de esa época me viene molestando. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo pasó de que esa persona sigue viviendo ahí? Es decir, no superó el pasado. No está recordando para aprender y decir, ok, si este me hizo daño, entonces ya no me busco uno igual, pues. O si este me bajó la novia, entonces la cuido mejor. No está en ese aspecto, sino lo está viviendo todavía porque le sigue doliendo hasta la fecha. ¿Qué hice? No sé, porque yo empiezo a recordar y recordar, para ser honesto, decir, corazón es sin filtro. A ser honesto, en realidad, ¿qué fue lo que hice? Y no recuerdo algo tan grave como para que 10 años después me sigan correteando. Y entonces, eso es lo de, estoy recordando para aprender, es decir, no volver a cometer esos errores. Eh, ¿Qué pareja seleccioné y que me hizo daño? Pues la siguiente que seleccionen no va a tener que tener estas características, pues porque no va a repetir lo mismo. O qué trabajo seleccioné allá y entonces no lo vuelvo igual. O cómo me comporté en la iglesia y me fue mal, ofendí a alguien, entonces tengo que aprender de eso. Pero si no, entonces simplemente estoy deseando el pasado y viviendo en el pasado. Es decir, hay más que vivir hacia adelante. Y esta persona sigue enfrascada 10 años atrás, es decir, sigue viviendo 10 años hasta allá. O sea, qué triste esa vida, es decir, no puede avanzar. Exacto, y es como, o sea, tú tal vez en el momento no pensaste pues de que esta persona tuviera esos pensamientos, o sea, Y es que uno yo no ni termina recuerdo de qué hice, conocer, ese es el detalle de que a mí ya se me olvidó y o sea, nada. y uno no termina a veces de conocer a las personas, pues porque puede que tú la conociste y, o sea, terminaron una relación y se acabó, pero el trasfondo de esta persona, o O sea, mi cuate, porque si es o un mi tu cuate, amigo, Ajá. porque de exacto, mis historias lo sacaron porque no te conocían. Entonces alguien exacto, cercano, pues, y que yo no sé exacto. identificar porque no sé a quién le rompí su corazoncito. Entonces, Perdón. es así, y es lo complicado. Son personas cercanas Exacto, que siguen viviendo hasta allá. en el pasado. Ajá, qué triste, porque en lugar de decir voy a mejorar, voy a seguir viviendo, no, o sea, No sigo avanza. viviendo allá. Ujú. Entonces, ¿a cuánto nos Exacto. puede pasar? No solo eso, sino algún recuerdo, algo que tuvimos y que no hemos superado. Entonces, seguimos viviendo hasta allá. ¿De cuántos años atrás estamos viviendo? Y no en Exacto, este. ¿Qué es lo Y que no estamos soltando sí, también? que es lo que no estamos exacto, soltando. Y en Cristo son nuevas todas las cosas. exacto. Nueva criatura somos. Lo Ujú. viejo pasó. Dejémoslo allá. Y puede suceder en el perdón. Es decir, ¿cuánto no hemos perdonado? Si alguien me ofendió y sigo yo recordando eso, es decir, sigo recordando una ofensa de hace 10 años, sigo viviendo hasta hace 10 años todavía. Y no he logrado avanzar tanto tiempo, o sea, Mi es vida alguien espiritual que no ha se quedó crecido. estancado ahí. ¿Sí? En la vida espiritual, en un cristiano no ha crecido espiritualmente porque no Exacto. ha sabido perdonar. Ujú, ujú, exacto. Y otra cosa que también podemos agregar es de que recordemos el pasado, pero no para tomar, ni para tomar impulso, como dice un dicho, sino bueno, esto hice en el pasado, pero vi las consecuencias de lo que hice o de mi pecado y ahorita pues ya no lo voy a hacer, pues, o sea, voy a cambiar porque yo sé que ese pecado me llevó a, a unas consecuencias terribles. Entonces, para eso sí, tal vez se podría recordar, para no volver a hacer lo mismo. Pero de ahí, de regresar o no salir de nuestro pasado,
pone estancados, o sea, no avanzamos, seguimos ahí. Exacto. Bueno, gracias. Gracias por la anécdota. Yo creo que algunos se pudieron sentir identificados y de los dos lados, ¿no? Tanto El del que lado me está como de buscando, Josué. sí. O si usted no ha soltado a alguien durante 10 Suéltelo. años o más, suéltelo. No. em, También si puede ser que usted tenga algo en su corazón, en su mente que todavía no ha podido olvidar, no ha podido superar. Creo que es momento de plantearse las cosas y perdonar si es el caso o avanzar, porque al final de cuentas creo que si han escuchado la anécdota de que cada emoción mala es como una piedra, si nos ponemos a dejarlo en una mochila y a cargarla, pues ya se tomarán la idea, ¿no? Es cansado eso y uno no avanza, no crece como persona, entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Pero sí, gracias por las historias y también esperamos que En conclusión, restringimos todos los perfiles. Sí, cabrón. eliminamos todas las redes sociales. Yo quería, para añadir, pues, ¿qué? Fue como el mes pasado que estaba, y cabal estábamos juntos los dos, y le llega una notificación de una publicación de hace un año, porque los comentarios fueron así, de que se metieron a publicaciones de 2 De años 2 atrás para años, no 3, ubicarla tanto. 5 Entonces nos años. costó ubicar para borrar todo. Ujú. Y cabal estaba, y le llegó una notificación de una publicación de hace un año y se me queda viendo así con la cara de asustada. Volvieron otra vez, nos encontraron. Regresando. Que es que cuando vio No. su papá se había metido en su perfil de plano y él le comentó que estaba muy Ah. bonita en una publicación de hace un año. Pero gracias Pasó a el Dios susto. pasó a la historia. Para continuar con nuestras preguntas, la mujer de Lot estaba físicamente fuera de la ciudad, pero su alma seguía adentro. ¿Es posible ser un cristiano de estatua? Es decir, estar en el camino, pero no avanzar ni un milímetro. Bueno, yo consideraría que sí, precisamente con lo que hablábamos hace unos momentos. eh, Puede pasar en algún privilegio o Exacto. en... Bueno, yo creo que más que todo lo podríamos enfatizar ahí. Digamos que nosotros en la sociedad de jóvenes donde estamos, tenemos a alguien que está encargado de colocar qué actividad se va a realizar cada domingo. Entonces, pues, es el trabajo que tiene, gracias a Dios, pues lo cumple muy bien. Pero suponiendo que se sienta cómodo en eso y en algún momento le den la oportunidad de dirigir completamente a la sociedad de jóvenes, y sí digo jóvenes, estamos jóvenes todavía, eh, Somos jóvenes somos los jóvenes tres. todavía, pero esa persona va a decir, no, o sea, yo estoy bien dando la información nada más, ¿para qué quiero más? Entonces va a continuar su vida ahí, continuar su vida ahí, y quién sabe si Dios tiene un plan extremadamente grande para esa persona, em, que hasta podamos hacer competencia con iglesias internacionales, pero no lo quiere hacer por estar estancado. Entonces, ese sería un ejemplo. Podríamos dar muchos, pero para empezar sería con ese. Sí, y también con lo que hablábamos con la falta de perdón. Es un cristiano puede estar estancado ahí en no perdonar. Es decir, la hermana aquella me hizo una ofensa hace 5 años y hasta el día de hoy yo no la perdono. Porque me dolió tanto, porque insultó a mi hijo, porque insultó a mi papá, porque insultó al pastor, porque insultó a mi personaje favorito. Es decir, Mi anime favorito. sí, entonces puede tener eso. Y ese es un estancamiento, porque no hay forma de crecer espiritualmente. Es decir, por eso Jesús ora y dice, Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Sí. Ujú. Y para cuando habla de las ofrendas, también dice, va a dejar su ofrenda y si usted no está bien con alguien, vaya, pídale perdón. Entonces, eso es no avanzar, eso es estar estancado. Es decir, yo no perdono, porque por la razón que sea, me hizo tanto daño que todavía no le hablo. Sí le hablo, pero a mí jamás se me va a olvidar ese desplante que me hizo. A mí jamás se me va a olvidar lo que tal. Entonces, y hay personas así. Es decir, Dios que lo perdone, yo no puedo.
Entonces somos más grandes que Dios nosotros como para que Dios sí pueda perdonar y nosotros no. Exacto. Ujú. La altura de nosotros es más grande que Dios para que Dios sí perdone y nosotros no perdonar, o sea, perdón. Entonces es un estancamiento Ujú. espiritual, donde no hay un crecimiento, porque si no perdono, de qué amor voy a hablar? Si no es un amor que perdona. Y que es complicado, sí, porque soltar un te perdono es complicadísimo cuando la Ujú. herida es grande. Pero de eso se trata, de ir creciendo, ya no como niños, No, dice la carta. y soltar un tal vez te perdono puede llegar a ser sencillo, ok, o sea, va, te perdono. Pero adentro, o Sentirlo. sea, ajá, exactamente, si a veces Sí, uno no se perdona a uno mismo, ya. perdono, pero Sí. no olvido. Ajá, exacto. Con el pastor, mi machete no es cristiano. El que perdona ya lo crucificaron y resucitó. Sí, claro. Entonces ahí va. Es un estancamiento porque no termino de crecer, no termino de sentir el amor pleno de Dios. Pues mis oraciones nunca van a estar claras porque yo no puedo decir, Señor, perdona como yo perdono. Perdóname así como yo perdono Ujú. a los que me ofenden, ¿no? Va a estar complicado eso. Y eso es un estancamiento de un cristiano que la falta de perdón, y creo que es lo que más se ve en la iglesia, y puede ser de no estoy perdonando, no estoy soltando, entonces sigo estancado ahí. Exacto. No, y como decía el pastor en nuestro episodio pasado, a veces nosotros quizás ofendemos a las personas o ellas nos ofenden, viceversa, no nos perdonamos, no me perdona, pero y llevamos ese rencor y decimos, no, pero es que lo que me hizo o la otra persona puede pensar lo mismo y entonces no avanzamos, como dice la pregunta, ni un milímetro. O sea, estamos estancados, seguimos igual y tenemos que tener presente que tenemos en primer lugar que agradar a Dios y con pequeñas cosas que hacemos mal, pues, o que no pedimos perdón o que no perdonamos, ahí nos vamos a quedar. Y no avanzamos, sí, y le decimos a Dios, Señor, pero ¿por qué no avanzo? ¿Pero por qué me sigo sintiendo igual? Pero porque hay pequeñas cosas que aún no hemos sanado o no hemos perdonado. Sí, porque no solo es del yo perdonar, es pedir perdón también, porque no Sí, solo somos víctimas, también somos Exacto, sí, victimarios en cabal. ocasiones. exacto. Entonces, en ocasiones de que yo ofendí a tal hermano y no me atrevo a pedirle perdón porque se me hace mal. O Ujú. por mi orgullo de que, ay, no, si quiere él que me venga a pedir perdón. Entonces, ese es otro estancamiento. No es solo el de no perdonar, sino el de no puedo pedir perdón cuando me equivoco. No, bueno, yo creo que ahorita nosotros lo enfatizamos mucho en el perdón. Perfecto. Pero también creo que hay estancamientos en otras áreas. Por ejemplo, y lo puede estar viviendo cualquiera de ustedes. em, a veces esos hábitos ocultos que nadie menciona dentro de la iglesia. Por ejemplo, sí, yo estoy sirviendo a Dios, yo ya perdoné, ya me perdonaron, eh, pero los sábados en la noche me sigo echando mi cigarrito. O todavía me sigo tomando Exacto. mi cervecita, la social. Entonces, pueden haber tantas cosas. Todavía sigo maltratando en el tráfico. Ese tipo de No doy situaciones. vía, ¿verdad? Cabal, yo no doy vía, ¿no? Que se espere. Todo ese tipo de cosas también son factores que pueden estancarnos, no dejarnos avanzar. Eh, no estoy diciendo que el perdón no sea importante, claro que, claro Sí, que lo es es. una amalgama Sí, enorme pero de sí. No, situaciones. si nos metiéramos a hablar, creo que sacamos episodios para todo un mes. Sí, sí, porque hay de todo. Y tanto con lo que sea usted alguien que no quiere aceptar más privilegios. Y puede que tenga el talento, pero simplemente no quiere. Entonces Ujú. se estancó. Hay un estancamiento de no avanzo. Alguien que no acepta esas o más responsabilidades. Es decir, hay de todo en la iglesia. Sí. Desde el perdón hasta el ya no quiero compromiso, en el de solo soy oyente, en el de mi puesto de solo, yo solo prefiero criticar, y el otro es de que no Es- quiero que nadie más lo haga, lo quiero Ajá, hacer yo solito también. Entonces, sí. Exacto. nadie más lo puede hacer como yo. Entonces yo lo tengo que hacer porque el que lo hace le va a ir mal. Entonces, hay un montón de cosas que sí, es grande el tema. Eh, ya casi vamos terminando nuestro episodio y otra de las preguntas, casi una de las últimas, es, ¿qué le dirías a alguien que siente que su vida espiritual se ha vuelto salina, es decir, seca, estéril y sin sabor, debido a una decisión que no termina de tomar?
Bueno, aclaramos que mencionamos salina, o sea, una vida seca, no tiene sabor, no estamos diciendo que todas las cosas malas le pasen. Pero, bueno, yo creo, la pregunta al final decía que por una decisión que no acaba de tomar, ¿no? Ujú. Em, Creo que le podría decir yo que todos los días hay nuevas oportunidades. Lo hablamos ahorita con todas las preguntas que ya hacíamos. El miedo existe, la incertidumbre a lo desconocido también existe, pero muchas veces vale la pena el riesgo. Y creo que aquí estamos hablando de decisiones para bien, ¿no? No Ujú. decisiones que vayan a afectar a otra persona, Exacto. ni lo vayan a hacer a uno retroceder. Entonces, primero que nada, creo que diría que la oración es muy importante con cualquier tipo de decisión, que en todo, pues, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, sea Dios primero. Y segundo, pues, que si hay miedo, que lo haga con miedo, que se atreva a hacer las cosas y siempre respaldándose con Dios. Eso podría decirle yo a esa persona. Sí, y lo que estábamos, ahí sí que hemos hablado, que el estancamiento, digamos, no sentir que avanzo o todo me sale mal, o aunque estoy en la iglesia y las cosas me siguen saliendo mal y yo le pido a Dios y nada sale como yo quiero y ya llevo tanto tiempo pidiéndole esto a Dios y no hay para cuándo se dé la respuesta. Tenemos que esperar en Él porque Él todo lo hace a su tiempo y lo hace perfecto. Aunque nosotros querramos que hoy nos conteste, que nos conteste mañana, pero no, Él nos contesta en el momento que Él cree y no nos tenemos que sentir así de, ay no, que Dios no nos contesta y que todo me sale mal, estoy eh, llevo una vida amargada o que no puedo avanzar. Entonces, y como termina de decir, debido a una decisión que no termina de tomar, o sea, o tenemos una decisión que tomar y sabemos cuál es la decisión, porque hay muchas señales, a veces, tal vez no físicas, pero en su palabra el Señor, por ejemplo, en una relación, Él nos da todo, en su palabra está todo lo que nosotros buscamos. Y a veces acudimos a una persona a preguntarle de consejos o cualquier situación, pero en su palabra está todo. Y si nosotros estudiamos de su palabra, sabemos qué decisión tomar. Entonces, o en un trabajo que estamos pensando, ¿será que sigo? ¿Será que no? Entonces hay que poner una balanza y decir, bueno, este trabajo, ¿puedo ir a la iglesia con este trabajo o no puedo ir? Entonces siempre poner de prioridad a Dios en todo lo que hagamos. Sí, porque puede ser de que no termine de tomar una decisión porque no sé qué decisión tomar. Lo otra es porque ya sé qué decisión tomar, pero no quiero hacerlo. Exacto. Porque una cosa es, me encuentro entre dos situaciones. Comer, Saludar. sí, pan sin azúcar y pan con azúcar. Eh, ¿Qué decisión tomar? Una sé que me hace mal, otra que no. Entonces, ahí, pero a mí me gusta el azúcar, entonces esa es la decisión. Y la otra, entre que en realidad sí, no sé, por ejemplo, quiero, eh, no sé, ir a algún lugar a vacacionar. Entonces, no sé cuál puede ser más divertido, cuál no, digamos, poniéndolo banalmente. Ujú. Pero el detalle es que cuando, como decías, cuando buscamos la palabra de Dios y queremos y no sabemos qué decisión tomar, ahí la podemos tener. Y cuando ya sabemos qué decisión tomar, la Biblia nos lo confirma porque ahí ya confirmamos que decía hacer una relación. Ya confirmé y lo vamos a hablar en el siguiente episodio sobre los noviazgos. eh, ya confirmé que esa relación no es porque va contradictorio a todo lo que dice la Biblia, a todo lo que dice mi papá. Entonces ya sé que la decisión la debo tomar, pero no me animo. Ujú. Entonces es
que vale más. Es decir, No. el consejo bíblico, el consejo de Dios o el consejo de mis compañeros que se echan las frías cada fin de semana. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿O Dios o ellos? Y entonces es ahí, tomar la decisión. Duele, sí. Y, y la otra es de no sé qué decisión tomar y a veces nos encontramos en esas decisiones y es dejarle la voluntad a Dios y a veces yo me encuentro en situaciones en las que parece que es solo de, como dirían los memes, de apretar todos los botones y a ver qué sale, porque ya no sé qué tomar o qué decidir. Entonces va conforme a eso, de si no sé qué decisión tomar, recordemos que Jesús en algún momento, uno en el Getsemaní, ora y le dice a Dios, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Y le dice a Dios, yo pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, podemos aferrarnos a eso, decirle, Señor, yo no sé qué decisión tomar, voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto, porque a veces le pedimos señales a Dios, Señor, si quieres que tome esta decisión, muéstrame esto, si quieres que me pase esto, entonces yo voy a reaccionar, y resulta que no, o sea, Jesús recibió un silencio. Cuando Jesús clamó, hubo un silencio, no fue algo así. Los ángeles bajaron a consolarlo, es decir, el Padre no le habló. Y entonces puede haber un silencio así en nuestra vida en algún momento en el que, Señor, ¿qué quiero? Necesito quiero este ministerio, quiero aquel, o en cualquier situación, Señor, estoy indeciso. Indeciso. Y puede ser que las dos decisiones sean buenas. Es decir, esto, pero estoy indeciso, ¿qué hago? Y a veces solo hay silencio de parte de Dios. No tenemos la respuesta inmediata. Entonces, y cuando tomamos la decisión puede ser de que, y la tomo y resulta que me salió mal. Bueno, puede Entonces, pasar. sí, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Señor, si es tu voluntad, lo voy a poder sostener. Aunque me salga mal, es decir, voy a poder sostenerme aun cuando me esté yendo mal. Ya sea porque yo tomé la decisión o porque tú lo decidiste, sí, porque Dios también puede decidir que nos vaya mal para darnos lecciones de vida. Es decir, para hacernos protagonistas en la historia, puede Dios decirle, te toca tu papel protagónico, aguantarlo. Entonces, y son duros El esos mejor papeles guerrero de protagónicos, sí, 2010. cuando, ¿acaso Rudy no fue duro su momento protagónico que cuando le dijeron, estás diagnosticado con esto? Sí. Y quiero, ¿no? Es decir, ese es el papel protagónico porque tú, sí, El entonces, favorito de Dios. sí, Exacto. digo, Su guerrero. soy tu mejor guerrero. Entonces, eso ya luego con Rudy habrá un episodio para contarnos Su su historia, su historia. testimonio. Entonces, es duro eso, pero en la voluntad de Dios es todo lo puedo en Cristo. Lo voy a poder soportar. Si tú lo decidiste, lo voy a poder soportar. Si es bueno, si tú lo decidiste, también lo voy a poder soportar porque cuando nos pasan cosas buenas se nos despeja la mente y que ay, me olvido de Dios. No, si es bueno, también lo voy a poder soportar el no desequilibrarme, tener siempre en primero a Dios. Exacto. Ya llegando al final de nuestro capítulo y tenemos la última pregunta y es si hoy tuviéramos que dejar una nota en la base de esta estatua de sal para los que viven caminando detrás, ¿qué frase corta escribiría para que nadie más se detenga? Y la mía sería, aquí se detuvo quien no supo soltar. Yo la mía la tengo en Eclesiastés, pero perdí la, la nota. Y el detalle es, dice una frase corta, pero no puedo decir frases cortas. Siempre digo historias largas. Y sí, cuando lo estaba conquistando, eso le aburre. Sí, no puedo resumir a tantas cosas cortas. Eh, hay un pasaje, a ver si lo encuentro. Sí, yo lo encontré. Eclesiastés 2:26 dice: Dios da sabiduría y conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Es decir, Dios da sabiduría y conocimiento
y alegría a quienes son de su agrado, dice Eclesiastés. Entonces, si Dios ya le dijo a usted, vaya por algún camino, es porque usted es de su agrado. Ya le dio conocimiento, ya le dio sabiduría. Vaya ahí. Lo que depare el camino es de Dios. Pero si Dios ya se lo dio, vaya y siga, porque es conocimiento de Dios. Porque usted es del agrado de Dios. Entonces usted recibió un llamado. Y si Dios le está llamando hacia algún ministerio, y si Dios le está llamando a aceptar a Cristo, porque si no ha aceptado a Cristo, es porque usted es de su agrado. Entonces, el conocimiento puede ser tanto conocimiento intelectual o el conocimiento de la verdad de Cristo. Entonces, si usted recibió el conocimiento de la verdad de Cristo y está siendo llamado, usted es del agrado de Dios. Entonces, si usted es del agrado de Dios, tal vez mi frase sería, eh, si usted va por este camino, Ujú, es porque es del agrado de Dios. Entonces, continúe, ujú. no se detenga. Entonces, como la mujer de Lot, era el agrado de Dios. Le dijo, anda, pero en la desobediencia, en el afán de suspirar el pasado, de querer ir y cargar todavía algo de ella, se quedó estancada y se quedó convertida en una estatua, es decir, el monumento a lo que un día pudo ser. Exacto. Mi frase sería, como ya les dije, aquí se detuvo quien no se pudo soltar. Y la mujer de Lot eh, es el monumento de la indecisión, porque como decíamos al inicio, sí había decidido irse con Lot, pero al, a la mitad del camino se arrepintió y dijo, no, y se regresó y eso le costó la vida prácticamente. Entonces, eh, nuestro mensaje sería nuestra conclusión para todos los que estamos acá y los que nos ven es dejar soltar ya el pasado atrás. Dios tiene algo mejor para nosotros, para nuestra vida. Sigamos sirviéndole a Él. No nos detengamos por lo que hice en el pasado y no, Dios no me va a perdonar porque es que eso fue muy feo lo que yo hice, pero Él en su palabra nos dice que Él borra nuestros pecados, nuestras rebeliones y las olvida por completo, las tira al fondo del mar. Entonces, dejemos que Él sea quien guíe nuestros pasos, nuestro caminar y no volteemos atrás. Dejemos todo atrás, pidámosle perdón a Él porque Él es el único que puede hacer todas las cosas buenas y nuevas. Lo dice también la Biblia en Filipenses 3:14. Nueva traducción viviente. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y yo creo que al final, en todos los aspectos de nuestra vida, espiritualmente y pues lo que hacemos día a día en el mundo, queremos avanzar, queremos progresar y demás. Claro, habrán días en los que pues las cosas no nos salgan como nosotros queremos, pero de igual forma hay que recordar la Biblia que dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ah, Entonces, gracias también por la conclusión y por lo que nos decía. Y yo creo que es eso, señores. O sea, chicos, chicas, niños y niñas que nos ven, pues aprender a siempre seguir avanzando. Y me voy a robar esta vez una frase, pero de Disney, creo. De una película. No recuerdo cómo se llama la película, pero camina hacia el futuro. O sea, yo creo que en el pasado no vamos a encontrar nada productivo que nos haga avanzar y yo creo que en la Biblia jamás vamos a, al menos que yo sepa, que encontremos un consejo que nos haga retroceder. Entonces, eso les diría yo a ustedes. Sí, dice en Lucas 9, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero Dios sabe que lo que hicimos allá se quedó. Bueno o malo, ahí está. Es decir, no hay que vivir de glorias pasadas ni errores
que tuvimos ahí haciendo. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios para nuestra vida. Entonces, si son nuevas sus misericordias, también actuemos nuevamente. Muy bien. Gracias por sintonizarnos y no se olviden conectarse a nuestro tercer episodio, que va a ser un tema muy interesante. Los esperamos a todos y los queremos.